Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con el profesor Hernán. Hoy estamos con la senadora Aída Abella. Vamos a hablar un poco de la situación actual del país, los resultados del 2020, primer año de pandemia y esperamos haya sido el último. Aída, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Bueno, Hernán, pues muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo. Y yo realmente estoy bien en medio de tanta situación tan difícil aquí, con una altísima tasa de mortalidad, pero además con una tasa inmensa de infectados. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en Colombia y con otro problema mucho más grave, es que no tenemos vacunas. No ha llegado la primera vacuna. Pensamos que Irán y Colombia son los únicos países donde no se ha podido hacer absolutamente nada. Y yo creo que aquí hay también otra situación muy difícil, porque no nos quieren mostrar los contratos. Yo no sé si en Irlanda ya saben cómo contrataron, cuánto valen las vacunas. Aquí no. Aquí dicen que es un secreto y que si pedimos los contratos no van a llegar las vacunas. Nosotros preguntamos por qué. Porque si en los otros países pueden mostrar los contratos, porque aquí no. Y están pagando unos precios hasta donde se han filtrado las informaciones a $21 la vacuna, cuando los otros países los pagan a $2 y a $4. Pero, ¿por qué esconden los contratos? Hay algo que no podemos entender. Alguna persona me decía ayer que es por la garantía del pago de las vacunas. ¿Qué fue lo que pusieron de garantía en los contratos de Colombia? No sabemos. Por ahí rodó en algún momento que en la Argentina les han pedido la Antártida y ellos por eso compraron la vacuna rusa, pero no sabemos lo que ha pasado en Colombia. Es todo un misterio, un secreto de Estado. Y bueno, tan grave está la situación que hasta un ministro de Estado muere de COVID, que pensamos que, pues bueno, el alto gobierno debe tener, me imagino, unos cuidados especiales, unos hospitales también. A él lo trajeron de la costa Caribe hacia el Hospital Militar de Bogotá y ahí falleció. Y realmente esto es un golpe durísimo para la opinión, porque todo el mundo piensa que se murió el ministro, cualquiera puede fallecer por falta de servicios médicos. Así es, la preocupación es global, senadora. Realmente aquí en Irlanda se inicia la vacunación el 27 de diciembre. A pesar de eso, los contagios no bajaron, al contrario, aumentaron de manera ostensible y de igual manera lo hizo el número de decesos. Sin embargo, pues aquí los contratos no han sido un secreto de Estado como en Colombia. Luego hoy sí nos levantamos con una alta preocupación porque al parecer no hay la cantidad de vacunas que se esperaba para la Unión Europea. El Reino Unido pues claramente está dando prioridad a sus ciudadanos. Entonces es una preocupación que la comunidad de colombianos en Irlanda extendemos a Colombia, porque si no hay prioridad para la Unión Europea, pues creemos que mucho menos la vaya a haber para los países de Latinoamérica. Senadora, empecemos a hablar de educación. Y es que el debate global en estos momentos es la alternancia. ¿Cuál es su opinión frente a la alternancia? Bueno, a mí me parece que lo primero que hay que hacer, pues, es bajar los niveles de contagio. Es absolutamente imposible, aquí también todo se estaba preparando para que hubiese una alternancia, unos alumnos una semana, los otros otra, porque realmente la virtualidad también está afectando muchísimo a los escolares. Es decir, los niños se han quedado casi un año en las casas, pendientes de un teléfono, pendientes de un computador. Me decían los padres, eh, algunos padres que también he podido hablar con ellos, me decían, mira, es absolutamente imposible, la niña ya no quiere sentarse en el computador, ya se revela, no quiero eso, yo quiero mi escuela. Pero claro, hay que explicarle a los niños también, los niños no pueden ir a la escuela. A mí me parece que es un buen sistema para empezar. En otros países, por ejemplo, como en Suiza, pues empezaron un día sí, otro día no. Los niños iban al principio 2 días a la semana para que se fueran un poquito adaptando, y los profesores también, para probar cómo funcionaba esto. Y luego, ese fue el primer mes. El segundo mes ya los niños volvían a la escuela con mucha más confianza, y en ese momento están escolarizados, con muchos cuidados también, pero de todas maneras a mí me parece que podría ser una forma de sacar a los niños de los computadores, de las tabletas y de los teléfonos,
porque se vuelve absolutamente pesado. Y lo otro es lo de los maestros. Los maestros también, pues hay que cuidarlos, porque en últimas un maestro no se prepara fácilmente, etcétera. Y también, pues los niveles de contagios, antes los niños transmitían a a los adultos y no sufrían la enfermedad, pero ahora parece que con la nueva cepa es todo lo contrario. Entonces, tiene que haber muchísimo cuidado. En Colombia igualmente está la discusión. Los maestros estaban ya dispuestos a la alternancia, ya estaban arreglando sus escuelas, etcétera, etcétera. Y con este rebrote que ha habido, un rebrote inusitado, pues se vuelve completamente imposible. Así es, desde el magisterio, de hecho, hay una alta preocupación, en este caso por un proyecto de ley que está en estos momentos cocinándose, como decimos nosotros, en el Congreso de la República. El profesor Víctor Hugo Muñoz, líder sindical de Dos Quebradas Risaralda, ha transmitido esta pregunta: ¿cuál es la opinión suya alrededor del proyecto 094, que es el que busca reglamentar la educación desde casa? Y cómo desde el magisterio se podría contrarrestar o hacer una pedagogía que trabaje a favor de la no aprobación de este proyecto, puesto que se considera no es para nada positivo. Sí, yo coincido con el profesor. A mí no me gusta. Primero porque los niños pierden parte de su socialización. Segundo porque realmente la escuela tiene unos recursos inmensos que no los tenemos en casa, y es realmente que los niños puedan compartir. Hay unos más adelantados, hay otros que jalonan, pero todos enseñamos y todos aprendemos en la escuela. Entonces yo sí creo que hay necesidad urgente, y estamos pendientes de tener una reunión con el Magisterio Colombiano para todo esto del famoso 094, que se nos vuelve también otra carga. Y claro, están tratando de adaptar todo bajo la virtualidad y no se puede. Yo creo que en algún momento va a pasar, o por lo menos se podrá controlar mucho más el COVID, pero mientras tanto nosotros no podemos hacer perpetua una cosa que puede ser transitoria. Y efectivamente los cálculos es que dentro de no sé cuántos años esto será simplemente un resfriado. Mientras tanto es un virus muy fuerte que está atacando. Algunos dicen que es una bacteria. Todavía no están los estudios finalizados, todavía no tenemos todos los elementos necesarios, y yo creo que bajo este concepto pues nos va a tocar verlo, profesor. Por supuesto, los que hemos estado también en el magisterio, yo estuve corto tiempo, pero estuve en la zona rural, sabemos lo que esto representa también para las zonas que son apartadas, que no tienen las carreteras, que los niños se desplazan de cualquier manera, no solamente caminando, sino que vienen en animales, o vienen en lanchas, o vienen en muchos métodos de transporte que no son los tradicionales para la escuela normal del área urbana. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un estudio muy juicioso sobre esto, y coincido, los niños necesitan su maestro, y el maestro también, los maestros también necesitamos los alumnos. Es prioritario que nosotros, pues con la formación que hemos tenido, podamos garantizarle a los jóvenes, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Creo que hay una discusión muy grande. Tuve mis dos nietos que están en el extranjero. Ellos, su padre estuvo confinado porque tuvo la pérdida del olfato y del gusto, y los niños también estuvieron 14 días en cuarentena. Y esos días para los niños, me contaba mi hija que fue terrible, porque ellos querían estar en su escuela. Nosotros queremos ir a nuestra escuela, pero ¿por qué no podemos ir? El que está enfermo es mi papá. Y tuvo que hacer una pedagogía muy especial, 14 días, para hacerles entender que no podían ir a la escuela. Pero los niños realmente necesitan la socialización, necesitan estar con sus amigos, necesitan la clase del maestro, que en muchos países se vuelve un verdadero placer. En Colombia, por ejemplo, ir a la escuela realmente es un verdadero placer, porque los niños se liberan muchas veces de un trabajo pesado que a veces les toca realizar. Así es, senadora, y es que hay una realidad. Si bien la presencialidad es clave para este proceso de socialización y también para el proceso pedagógico de los docentes y de la interacción con sus estudiantes, también
al otro lado tenemos que en la mayoría de departamentos del país los colegios no cuentan con las condiciones necesarias para regresar en una presencialidad o en una alternancia. Entonces, ¿cómo se podría contrarrestar la presión que se está ejerciendo desde el gobierno y desde algunos grupos sociales para regresar a las aulas? Bueno, empezando por algunos compañeros y compañeras del Parlamento. Los que más piden que regresen los maestros son los que nunca van a las presenciales. Es absolutamente contradictorio. Maestros, váyanse para la escuela rápido, pero yo no voy al Parlamento porque me puedo contagiar. Yo creo que hay que ser un poco coherentes con las cosas que se plantean. Y por supuesto, hay alguna presión para que regresen. Pero en lo que conversamos, incluso con dirigentes sindicales de magisterio, realmente a ellos también les hacen falta las aulas, a ellos también les hace falta su escuela, a ellos también les hace falta. Pero ¿qué hacemos en escuelas donde ni siquiera hay agua? Donde ni siquiera hay sanitarios, que son muchísimas escuelas en el área rural y también en las grandes ciudades, y hablo de Bogotá. Yo voy a algunos barrios donde las baterías sanitarias están completamente fuera de servicio. Están ahí, pero no sirven por muchas razones. Y yo sí creo que de todas maneras habría que hacer algo de emergencia, especialmente en las escuelas donde no hay agua. Porque al niño se le enseña que tiene que bañarse las manos. Y si no hay agua, pues, profesor, ¿dónde me baño las manos? Es que es así. El profesor no puede resolver todo. Puede resolver una parte de la situación, pero quien debe resolver las cosas es el Estado. Y el Estado, por fortuna, tenemos un grueso de establecimientos públicos. Por fortuna, no nos sucede lo de la salud, que está en manos completamente privadas. Y yo sí creo que ahí nos toca hacer un gran esfuerzo entre los gremios magisteriales, entre los propios maestros, pero también con el Estado. Ayer, por ejemplo, públicamente le pedí al presidente de la República que nos reciba la oposición. La oposición tenemos muchas cosas que aportar para que marchen realmente no solamente la cuestión de salud, sino también la cuestión de educación. Y también tenemos muchas cosas que decir frente a la petición de los trabajadores, por ejemplo, de los hospitales, de las clínicas, etc. Y yo creo que hay necesidad, una urgente necesidad de que todos los estamentos, yo me imagino que en Irlanda está todo el mundo ayudando a mirar cómo se soluciona el problema. Unos hablan con unos, otros hablan con otros. El gobierno puede ser el gobierno, pero tampoco tiene la capacidad de hablar con el médico perdido que está en el municipio de, Aquitania, en Boyacá. Pues no, pero de pronto nosotros tenemos esa posibilidad y podemos transmitir conocimientos directos de la comunidad, directos, porque tenemos un contacto también. Por ejemplo, mi teléfono no es para los ministros ni para los senadores, pues los tienen, y si algún día me quieren llamar, que me llamen, pero básicamente mi teléfono es un teléfono social en la cual pueden escribir los campesinos por decir algo, de San Marcos en Sucre, o me pueden escribir los campesinos de Arauquita en Arauca, me pueden escribir la gente de Casanare, y es un contacto directo, no es el contacto filtrado de la secretaria del ministro de yo no sé qué, sino que me escriben y yo realmente contesto y pongo a alguien a trabajar sobre el problema que me expone. Así es, realmente aquí en Irlanda, por ejemplo, la oposición tiene una gran importancia, la importancia que debería tener cualquier oposición en cualquier gobierno del mundo. De hecho, toman decisiones y han asumido con mucho liderazgo todo lo que ha girado alrededor de las medidas para contrarrestar el COVID-19. Y hablando de oposición, senadora, ¿cómo va el avance para contrarrestar desde la bancada de oposición estas iniciativas que giran alrededor de la contratación por horas extras, la tercerización, el Banco de la Excelencia, por ejemplo, en el caso del magisterio, y para agilizar la realización de un nuevo concurso de ingreso a la carrera docente, puesto que el último fue en el año 2016? Sí, yo he encontrado algo en ese gobierno que me preocupa mucho y que a veces lo expreso en las redes sociales. Yo creo que aquí, en ese gobierno, les ha faltado
gente que conozca los diferentes sectores. Y esa es una crítica que tenemos que hacer. Incluso gente de gobierno, gente de partidos de gobierno, aceptan que aquí hay un déficit de personal súper preparado y con experiencia para dirigir los ministerios. No es el caso, yo creo, que de educación. De todas maneras, ella ha sido secretaria de educación, ha estado un poco ligada al sector y es una persona que a veces pues se puede hablar incluso en el Parlamento con ella. Y yo creo que esto es bueno porque hasta cierto punto entiende, aunque no es maestra. Para mí, fundamentalmente los sectores tienen que estar dirigidos por alguien de la especialidad. Ojalá fuera un maestro, realmente el ministro de Educación, un maestro con experiencia, no un maestro amigo del presidente y que de pronto estaba estudiando en la misma universidad. No, yo creo que para dirigir el país se tienen que hacer otras cosas, que lo vemos un poco en el ministro de Salud, es un médico, está muy preocupado, pero bueno, el ministro puede ser un médico y puede ser inteligente, pero no tiene el contacto directo con la gente. Ese es el problema. Y yo sí creo que aquí, en Colombia, nos ha faltado algo. Es que aquí nombran ministros para que conozcan el país. Nombran fiscales para que conozcan el país y no porque conocen el país. Entonces encontramos unas cosas que francamente uno dice, pero ¿cómo pueden nombrar ministro del Medio Ambiente a una persona porque fue alcalde de una ciudad? Ahí se necesita un ecologista, se necesita una persona que realmente maneje esto. Entonces llega como desesperado a echar a la gente que sabe y a traer a sus amigos. Entonces sacan a la directora, por ejemplo, de Parques Nacionales, un escándalo nacional, una mujer que realmente sabe de eso, que se preocupó, que viajaba a las zonas, etcétera, etcétera, y trae cualquier hijo de vecino, porque era amigo del señor Peñalosa, el señor Peñalosa es amigo de él. Pues claro, entonces viene una situación muy difícil en cada ministerio, muy complicada, que a veces no podemos desatar y que se portan como unos directores de bolsa de empleo, no se portan como unos ministros. Creen que los pusieron ahí para poner una clientela, entonces que los nombren de la bolsa de empleos, pero que no los nombren de ministros, porque un ministro lo primero que tiene que hacer es respetar a la gente que tiene una experiencia en determinadas áreas y no ir sacando y despachando como locos porque tiene que favorecer a quienes ayudaron a que lo pusieran de ministro. Yo creo que eso es una cosa absolutamente equivocada de este gobierno. A mí no me gusta la tercerización en ningún ámbito, ni en el ámbito de la educación. ¿Y qué decimos de la salud? Esto es una vergüenza lo que hacen con los médicos, con las enfermeras, con las bacteriólogas, con la señora que barre el hospital, con el que cuida la puerta, con el que maneja la ambulancia. Es un horror lo que están haciendo, porque en Colombia fue un negocio la educación. Entonces todos tienen que ganar, y ganar es que todo el mundo está llegando a los hospitales con una angustia. Si alguien se parte un pie, tiene angustia de ir al hospital porque, bueno, me van a poner en la cuestión del COVID para cobrar el 1,5 millones que representa poco más o menos. Hay otros más caros. Que representa ir a un hospital. Y en este momento hay pánico, yo digo pánico sanitario, pánico de ir a un hospital para quejarse uno de un dolor en un brazo, porque de pronto inmediatamente lo pasan al COVID para poder cobrar. Esto es supremamente delicado, muy grave lo que está pasando. La tercerización no es buena ni para los maestros, menos todos esos bancos de excelencia, y también hay unos bancos que los manejan los políticos, y entonces quieren que su gente, que a lo mejor tiene la preparación o no la tiene, sean los que se ubican. Y yo sí creo que al maestro hay que respetarlo por su título. Por ejemplo, yo sé que hay profesiones que no encuentran empleo y que los vuelven maestros a la fuerza. Para ser maestro, a mí me parece, con el respeto de todos los que son maestros, sin cursos de pedagogía, sin cursos de técnica para dictar clases, para atender a los jóvenes, sin cursos de psicología evolutiva para saber en qué etapa están los niños, sin cursos de metodología especial para enseñar las matemáticas o para enseñar el español, no son las más técnicas. Y yo creo que los que hemos pasado por el magisterio sabemos exactamente que esa tercerización no es buena, ni es buena en la salud, ni es buena en ninguna parte, y que los exámenes deben hacerse de acuerdo también a
a las necesidades, no solamente del magisterio, pero como requisito mínimo, la gente tiene que tener una preparación pedagógica, como pasa en todos los países del mundo. Un músico en muchos países no puede ser profesor si no tiene su capacitación pedagógica. No puede ser profesor. Y claro, pues aquí en Colombia no, cualquiera puede ser profesor. Entonces ahí hay un problema. Yo creo que la reglamentación también, el propio estatuto docente y demás, pues esta tercerización, nosotros hemos luchado mucho en el Congreso, no es posible. Entonces presentaron el proyecto de 40 horas, trabajar 40 horas, ¿dónde? 40 horas cuando los trabajadores están tercerizados, y les ponía el ejemplo, los trabajadores saliéndonos un poco de la educación, llegando a otro contexto, los trabajadores, por ejemplo, del petróleo. Yo supe de unos médicos que estaban contratados en una petrolera, en Casanare, en Tauramena, y a los médicos les pagaban 3.900.000, óigase bien, por un mes. Ellos estaban disponibles 24 horas al día. Por supuesto que algunos días podían dormir, otros no, porque llegaban incluso los campesinos enfermos de alrededor y había que atenderlos, como es normal. Si hay un médico, tiene que atender a la hora que sea, según la gravedad y todo eso. Pues les pagaban 3.900. ¿Sabe cuánto cobraba la empresa que los tercerizaba? 15 millones por cada médico. Es decir, la empresa se quedaba pues, con casi todo, porque al médico le pagaban 3.900.000 y la empresa recibía 15 millones mensuales. Y las prestaciones sociales, supongo que las... No, nada, eso todo volaba, eso no. Además, los médicos se quedaban en containers porque no había ni siquiera habitaciones, etcétera. Estaban en la fase de exploración. Entonces, cuando los médicos se dieron cuenta de esto, renunciaron todos en masa. Hasta luego, nos vamos. Esto lo hacemos para un hospital, pero no lo hacemos para una empresa tercerizadora. Si en un hospital nos pagan 3.900.000, nos quedamos en el hospital, pero no le vamos a trabajar a una empresa que se embolsilla 2 veces lo que gana y un poquito más. 2 veces y un poquito más ganaba la empresa a lo que le pagaban al médico. Pues en una zona tremenda, sin agua, sin luz, con todo superficial, porque estaban en la fase de exploración. Eso no se hace con los trabajadores, eso no se hace con los trabajadores de la salud, tampoco se hace con los trabajadores de la educación. No podemos estar improvisando cada rato, y yo creo que la educación es una cosa tan seria como para que todo el mundo pueda venir a ser maestros. Creo que es lo mínimo que se puede hacer, aunque entiendo que la falta de empleo para otras profesiones es muy fuerte, pero por lo menos debería hacerse una preparación anterior para poder ser maestro en cualquier parte del mundo. La hace. Así es, senadora. De hecho, la brecha que hay en Colombia entre el sector privado y el público es muy marcada. Las garantías que tienen los maestros del sector privado, que no hacen menos que los del público, son mínimas en comparación con las que tiene el magisterio. Ese es un debate que el país le está debiendo, o el Congreso le está debiendo al país. Realmente en los colegios privados, por ejemplo, en algunas ciudades capitales, un docente no alcanza a devengar 2 millones de pesos mensuales y sus contratos son, la mayoría de veces, solo a 10 meses. Salen en noviembre, desprotegidos en diciembre y en enero, y nunca saben si les van a renovar el contrato, sino hasta una semana antes de iniciar clases. Es una lástima y una realidad además que tenemos en Colombia. Cambiando un poco de tema, senadora, ¿qué está sucediendo con el peso colombiano? Hemos visto los últimos 3 o 4 días repuntes de la divisa extranjera, especialmente el dólar, el euro y la libra. ¿Podría usted explicarle a la comunidad qué está sucediendo? Sí, yo también estoy sorprendida. Miro casi todos los días el problema del valor de la moneda y francamente es sorprendente lo que pasa en Colombia. No me van a creer, el mercado colombiano está inundado de dólares que vienen, ya sabemos de dónde. Y con todo esto de la pandemia, las divisas se han disminuido por 2 razones. Una, la gente que está en el exterior, y tú que estás precisamente en un país avanzado, en un país diferente, sabe la cantidad de sacrificios que hace la gente, los colombianos, para mandar 2 pesos a este país. Y ese es el segundo ingreso
en moneda extranjera en Colombia. Ha disminuido sensiblemente. Y no solamente eso, sino también los otros dineros que llegaban por otros conductos tampoco están llegando. Entonces, hay, yo creo, para todo este efecto de vacunas y de importación, hay una demanda de dólares, porque todo está importado. Incluso en el debate que se hizo en el día de ayer sobre el problema de las vacunas, ahí saltaron, por ejemplo, cosas muy preocupantes que yo creo que inciden en eso, inciden en la cuestión de la moneda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las jeringas las quieren importar, pero ¿por qué si aquí tenemos fábricas de jeringas? ¿Por qué? ¿Nos está haciendo falta empleo? ¿Por qué no hemos, por lo menos, ayudado a las fábricas que en este momento están produciéndolas para que produzcan mucho más? Necesitamos allá trabajadores, claro que necesitamos trabajadores, pero ¿por qué todo lo tenemos que importar? Entonces hay un exceso, me parece a mí, de demanda de divisa extranjera y no está llegando la divisa que llegaba antes. Unos por medios legales y otros por medios completamente ilegales. Y yo creo que esa es por lo menos una lectura muy doméstica que hago. No soy una economista, pero de todas maneras lo que nos cuenta la gente, los estudiantes que están por fuera, que hay que mandarles más plata, que hay que, muchos se sostienen de dineros que se producen aquí, no se están produciendo. Hay una situación bastante dolorosa y dura, y es que si no se controla la inflación, pues vamos a tener situaciones realmente muy penosas que van a repercutir también en todo el país. Especialmente estoy muy preocupada, y muy preocupada porque si no tenemos, en todos los países del mundo están haciendo emisiones, o no. Irlanda, yo creo que no se, tampoco está exonerada de hacer las emisiones de dinero, porque es normal. Yo digo que, por ejemplo, aquí en Colombia no tenemos con qué darles la renta básica universal. Tenemos un poco de plata, y yo sé que el FOME todavía tiene muchísimo dinero en los bancos particulares, ganándose un pocotón de plata y todo, pero mientras tanto la gente, que por obligación nos toca, Hernán, nos toca, de todas maneras, Bogotá va a seguir con 7 localidades confinadas casi que por completo, las zonas donde más hay rebrote, y eso hay que hacerlo, porque de lo contrario será imposible de manejar. Pero está la presión también de los comerciantes, pero está también la presión de las importaciones. Entonces, nosotros necesitamos muchísimo dinero, y si se hace la emisión, pues tiene que hacerse también para que la gente tenga dinero, porque ¿cómo creen que entonces la economía se sostiene? ¿Cómo hace una persona o una familia donde todos perdieron el empleo? Uno era tercerizado, señora, hasta luego, no se consigue trabajo, y encima de eso la gente, confínese, pero aguante hambre. No, la confinación no se puede hacer así. La confinación tiene que hacerse con una posibilidad de que la gente tenga lo mínimo para comprar, pero tenga lo mínimo para comprar el arroz, para comprar la panela, para comprar las papas, para comprar un poco de carne, etcétera, porque claro, con un salario mínimo no se puede comer carne todos los días, ni en las 3 comidas, eso es así, pero vamos a necesitar darle a la gente, y el gobierno no quiere. ¿Por qué? Porque es una propuesta de la oposición. Pero habráse visto este gobierno. Yo no entiendo. Son 2 realidades la que tú tienes allá en Irlanda, donde la oposición realmente es escuchada, donde vamos, pues sí, eso es una propuesta buena, venga de donde venga. No la quieren hacer porque simplemente es una propuesta de la oposición. Y yo creo que tenemos el dinero, y si no tenemos el dinero hay que hacer la emisión. Porque entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde saca la gente? Pues la gente o se muere de hambre o se muere del COVID. Entonces mucha gente dice, pues que me muera del COVID, yo salgo a pedir limosna. Pero esa no es la solución. Yo creo que aquí vamos a tener que actuar con mucha más cabeza fría y entendiendo que efectivamente el país, entre todo lo vamos a sacar, pero un presidente, llevamos 2 años y medio solicitando que la oposición sea recibida y no la recibe. Yo no entiendo un comportamiento de un presidente inexperto, un presidente que no sabe cómo manejar el país, un presidente que no tiene ni idea de la política y que llegó ahí porque alguien dijo que había que votar por él. Eso es terrible. Los dramas de Colombia no tienen realmente parecido ni parangón en ninguna parte del mundo. Y hablando de dramas, vamos a tocar un tema que es una estadística muy triste, pero yo creo que usted nos podría dar una ilustración muy acertada, y es acerca de los líderes sociales de este año.
¿Cómo está esa estadística en estos 28 días que van de enero, senadora? Bueno, tengo aquí un cuadro que me parece realmente muy dramático. Nosotros llevamos ya masacres, pues estamos ya llegando a las masacres. Esto es supremamente grave. Y la última que se presenta es no con líderes, pero con jóvenes. Y permítanme, Hernán, yo estoy también sumamente preocupada porque los jóvenes se han vuelto un objetivo militar. Independientemente de que sean líderes o no sean líderes, hay masacres que han hecho especialmente para tocar a la juventud. La que se hizo en el Valle con los jóvenes de Villaverde, ahí a la salida de Cali, la que se hizo allá en una ciudad de Nariño, la que acaba de suceder en Buga. Es decir, nos tiene que llamar poderosamente la atención todo eso que estamos viendo, que es como decirle a la juventud, ustedes son uno de los objetivos de las masacres en este país. Me parece muy triste, me parece espantoso y me parece realmente que las familias deben tener un acompañamiento muy especial. Y tenemos en los casos de las amenazas contra los líderes sociales, pues teníamos aquí una estadística que estaban en 13 amenazas, pero han subido en los últimos días. No podemos tener lo último que sucedió ayer, etcétera. Pero también tenemos los homicidios a los líderes sociales, pues en este momento esta es una estadística de la semana pasada, teníamos 5 líderes sociales, pero sé que ha habido 2 en este momento nos estaban transmitiendo líderes que han sido asesinados en el Cauca, por ejemplo en Totoro, que no figuran en las estadísticas. Totoro es uno de los pueblos del norte del Cauca y esta es una preocupación enorme porque todos los días están matando. Ayer hablaba con alguien que está muy interesado también en esto. Las amenazas, por ejemplo, son brutales contra todo el mundo. Y yo creo que nos va a tocar soportar año y medio de ver morir gente y líderes sociales todos los días, simplemente porque no quieren actuar. Pero también hay otro problema realmente complicado, es el asesinato de la gente que firmó la paz, que ya van, pues iban 5, ya en este momento son más, creo que ya son 7, en un poco corrido del año. Es decir, este es el año, y yo creo que lo definió también la JEP en el día de ayer o de ayer, donde dijo, este es el año más sangriento, este es el mes más sangriento desde que se firmó el proceso de paz. Es decir, son augurios muy malos, que no quisiéramos que esto existiera, pero que en año preelectoral la violencia se acentúa. Este es un año preelectoral. Las elecciones son el año de 2022, estamos en el 2021, y esto se nos ha vuelto realmente una situación muy complicada. Lo más difícil es que ayer en Argelia, como ustedes saben, salieron, todo el Consejo de Argelia se fue, después del asesinato de un concejal liberal, y que dicen que bueno, son los grupos ilegales. Y yo escuchaba anoche en la entrevista con Yamir Amat, entrevistaban al ministro encargado, al general Navarro, creo que se llama. El general decía que pues, eso estaba infectado de grupos, y conocen los grupos. Está el Golfo, están los unos, están los otros, pero nunca nos dicen cuánto es la presencia de los grupos legales. ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos policías hay en Argelia? ¿Cuántas bombas de gasolina hay en Argelia? En Argelia hay 18 bombas de gasolina que no lo tiene Kennedy, que tiene 1 millón de habitantes. Argelia tiene entre 24 y 25 mil habitantes. Y todo el mundo en Argelia sabe, cuando uno llega a Argelia y entra a cualquier tienda a tomarse una gaseosa o a comerse una empanada, y la gente le dice, no, pues es que aquí la gasolina no entra a las bombas de gasolina. La gasolina sube a los laboratorios, porque allá hay una pequeña colina, y esa colina de noche es completamente iluminada. Yo alguna vez que estuve allá dije, bueno, ¿y aquí? ¿En las que hay casas de veraneo o qué? Y todo el mundo se rió y me dijo, no, son los laboratorios. Todo el mundo sabe dónde están los laboratorios. Todo el mundo sabe que la gasolina no ingresa a la gasolina y que es un elemento necesario para producir la cocaína. Y nadie hace nada, ni las autoridades civiles, ni las autoridades militares. Entonces yo le
Ayer escuchando al general Navarro, yo decía, ¿y por qué no nos dice el general Navarro cuántos policías hay allá y cuánto ejército hay en Argelia? ¿Y por qué no hace nada? ¿Y por qué no hay una operación especial de esas que hacen en todas partes? Porque en mi criterio la corrupción entró a las autoridades civiles y a las autoridades militares. Se están enriqueciendo con ellos, entonces no hacen nada. Y lo que dijo tal vez un representante de la Cámara de apellido García, dijo, es que en toda esa zona hay acuerdos entre los grupos ilegales y los legales. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esto? Pues nunca. Ese es solo ejemplo de Argelia. Que no es sino cerrar las bombas de gasolina y dejar una, para que los carros se muevan, etcétera, etcétera, pero no 18. Esto lo saben desde hace años. Se lo dije al reciente fallecido ministro cuando era canciller, en un debate que hubo sobre el Cauca en la Comisión Primera, cuando era canciller. Después se lo repetí cuando era ministro de Defensa. Se fue el ministro, desafortunadamente, pues le tocó ese COVID espantoso y terrible, y no se hizo absolutamente nada. Yo me pregunto por qué. Pues porque simplemente ahí están comiendo todos los legales y los ilegales. Así de sencillo, así de sencillo. No es otra la explicación, no es otra. Nunca hay enfrentamientos con ellos, nunca. Como dijo el representante García, ¿hay acuerdos? Yo creo que sí. Si él lo dice, es un hombre muy bien informado, es porque realmente hay acuerdos para la no agresión. Y si no hay combates y si no, todo el mundo sabe, como les he explicado, dónde están los laboratorios. Y bueno, y sí, es que los ilegales, es que el narcotráfico, sí, muy bien, ¿y dónde están las autoridades? Porque yo creo que ahí nos falta una estadística, y esto no es cosecha mía, lo vi ayer en un Twitter de una periodista muy interesante que investiga, que dijo, bueno, ¿y cuántos tropas hay allá? Díganos. Pero siempre hablan de los ilegales, nunca hablan de la presencia del Estado, de la legalidad. Y entonces, no, es que estamos en manos del narcotráfico. Estamos en manos del narcotráfico porque aquí hay gente en la legalidad que trabaja con ellos. Pero claro, yo les pongo ese ejemplo para que se den cuenta de lo que pasa, de las diligencias que se han hecho, de las denuncias que hacemos a diario, de las reuniones que hemos hecho y el control político en el Congreso. Y no pasa absolutamente nada. Entonces vuelven y nos repiten, no, es que ya están todos los grupos y entonces estamos en manos del narcotráfico y está el cartel de no sé qué y el otro y el otro y el otro, y encima de eso se nos encimó el Sinaloa y todo lo que quieran, sí, todo lo que quieran, pero ¿por qué no hacen nada? El Cauca, por ejemplo, es el departamento más militarizado del país. Tenemos 12.500 hombres y no podemos hacer nada. Y nos matan a los líderes sociales. Toque de queda, sí, pero pueden salir dos motocicletas a matarnos a un líder social. ¿Quién la ve? Ah, no, nadie. ¿No? ¿Y no hay toque de queda? ¿No es para todos? ¿Quién está matando? Porque esa es otra de las cosas. Tenemos que decir, ¿quién mata a los líderes sociales? ¿Las águilas negras? ¿Quiénes son las águilas negras? Yo creo que este debate es un debate que se da permanentemente. ¿Dónde están las águilas negras, señores? ¿Quiénes son? ¿Su ubicación territorial? ¿Quiénes son sus comandantes? No, eso no existe. Esa es una pantalla para matar a la gente. Y para matar a la gente y hacer un genocidio como el que están haciendo, se necesita siempre, en todos los genocidios. Esto no es una deducción nuestra, sino mirando lo que ha pasado en los genocidios del mundo. El genocidio de Ruanda, el genocidio de Armenia, por ejemplo, dos muy estudiados. En los dos hubo participación del Estado. No se puede hacer un genocidio sin participación de agentes del Estado. Y lo que está ocurriendo en Colombia es eso. Además, las listas. Yo me pregunto, Hernán, ¿quién tiene las listas de las naciones comunales? ¿De los dirigentes de las naciones comunales? ¿De sus direcciones, de sus teléfonos? El Ministerio del Interior. ¿Quién tiene la lista de la gente que está haciendo sustitución de cultivos para las ayudas y para todo eso? El Ministerio del Interior. ¿Quién tiene la lista de los desmovilizados bancarizados? Entonces les dieron a todos tarjeta de banco. Y con la tarjeta de banco usted
sabe dónde está la persona, dónde saca la plata. Y le llegan allá. ¿Quién tiene esas listas? El Ministerio del Interior. Es decir, todas las listas las tiene en este momento el gobierno nacional. Entonces, como en el caso de la Unión Patriótica hace 25, 30 años, hicieron listas, pero bueno, en esa época no teníamos estos teléfonos, ni teníamos los GPS para seguirnos y no sé cuánto. Sin embargo, nos mataron porque hicieron la lista los agentes del Estado. Porque nos mataron ellos. Y hemos sabido en la última semana que además estuvo, en las últimas 2 semanas, además estuvo el Mossad, que es la central de inteligencia israelí, que llegó aquí a asesorarlos para que mataran la Unión Patriótica. Entonces han hecho todo un espectáculo diciendo, no, el doctor Barco era una persona enferma. Los abusivos, si estaba enfermo y tenía Alzheimer, no han debido ponerlo de presidente, porque entonces le pusieron a hacer cosas que no era consciente. ¿Es una figura democrática? Pues sí, es una figura y hasta simpática, un hombre bien vestido, un hombre muy alto de la gente de mucha plata de este país y todo. Sí. ¿Y para qué nos trajeron a Etienne, el jefe del Mossad? ¿Para que saludara al presidente? ¿Para eso le pagaron casi $1 millón? No nos crean tan tontos. Ahí hubo realmente una intervención directa de mercenarios, porque no era cualquiera. El señor Etienne no era el portero del Mossad. El señor Etienne venía a ser el jefe del Mossad. Lo habían sacado porque tuvo la osadía de ponerle un espía a los Estados Unidos para sacar información privilegiada del Medio Oriente. Cuando los Estados Unidos se dieron cuenta, cuando cogieron al espía, entonces lo echaron del Mossad y nos lo mandaron para Colombia a que saludara al presidente. No, señor, él vino a algo muy específico, muy grave, a dejar métodos que todavía se están empleando en este genocidio contra los líderes sociales. Esto es supremamente grave, esto es delicadísimo. Lo que están haciendo con los líderes sociales es lo que hicieron con la Unión Patriótica hace 25 y 30 años. Hay agentes del Estado que están contribuyendo a todo eso. Cruel realidad, senadora. Muy importante la reflexión que hace usted y es una invitación además para los académicos del país y los diferentes medios para que sigan investigando. Estos medios independientes son de gran utilidad porque aquí, por fortuna, YouTube nos permite publicar sin filtro, a diferencia de lo que hacen algunos medios nacionales. Senadora, lastimosamente el tiempo está llegando a su fin. No quisiéramos irnos sin que antes usted nos hablara un poco de una población que a juicio nuestro es olvidada en Colombia como muchas, y somos los colombianos en el exterior. ¿Cómo involucrarnos más en el país? ¿Cómo integrarnos? Nosotros, por ejemplo, que estamos, en el caso mío, que estoy aquí en el continente europeo, yo veo que las personas de otras nacionalidades viven muy arraigadas a su país, a su situación política, a su contexto, pero nosotros no. La constante de los colombianos es que salen y no quieren regresar ni a deshacer los pasos. ¿Cómo involucrarnos más? Sí, yo pienso que en estos momentos, por ejemplo, es fundamental todo lo que se haga en el exterior. Que muchísimas cosas se pueden hacer para detener la violencia. Para detener la violencia necesitamos el accionar de todos los organismos internacionales, empezando por los parlamentos en cada país. En Irlanda no queda difícil hablar con la gente que entiende, que conoce y que ha venido también a Colombia. Varios parlamentarios irlandeses han estado aquí que nos ayudan tremendamente. La discusión, por ejemplo, en la Cámara de los Lores, hablando no de Irlanda, sino de Inglaterra, pues ustedes vieron la repercusión inmediata que tuvo en Colombia. El debate que se hizo allí fue muy interesante, total de que todos los colombianos que quieran ayudarnos a detener la violencia en Colombia tienen que hablar con los parlamentarios. Tienen que mirar, desafortunadamente, esta pandemia ha paralizado las misiones que se hacían, especialmente de Justice from Colombia, desde Inglaterra e Irlanda, que jalonaban las visitas muy especiales que nos hacen falta. Nos hacen falta porque el debate en la Cámara de los Lores se da porque hay gente que ellos conocieron que la habían asesinado. Y yo creo que es una labor que debemos hacer todos. Lo segundo, es necesario que empecemos a ver cómo también
los organismos, no es el caso de Irlanda, pero siempre hacemos el llamado cuando hablamos con gente del exterior, el papel de la Corte Penal Internacional. Efectivamente, ya hay casos en los cuales puede actuar la Corte Penal y yo creo que el año pasado, no, antepasado, cuando se hizo la visita a La Haya, a la Corte Penal, pues esto impactó de todas maneras. La movilización fue extremadamente buena. Lo segundo es hacer conocer en los medios también pues, la situación de Colombia. En este momento nos están registrando muchos medios extranjeros, por lo menos veo los de habla francesa y España fundamentalmente, y realmente Colombia está ocupando en este momento no solo por el problema sanitario que tenemos tan agudo, sino también por los crímenes contra los líderes sociales y contra la gente que hizo la paz y le están matando. Parecería que les quitaron las armas para matarlos. Esto es supremamente grave. Esto no puede suceder, pero además en las zonas, y hablo de Algeciras para hablar de otro departamento, en el Huila, esta es una población donde han descubierto oro y otras partes que están haciendo masacres. Si lo que va del año, pues en la práctica nos han matado gente en una zona que necesitan despejar. Y yo creo que este es un mecanismo también que utilizan algunas empresas que realmente quieren intervenir en el país, como en la época de la Unión Patriótica. Hay empresas como la Chiquita Brands y otras que pagaron. Esta mañana acaba de salir precisamente en el periódico de hoy cómo realmente los bananeros, especialmente los que compran el banano a nivel internacional, los del gran mercado, pagaron para que mataran gente, no solamente de la Unión Patriótica, sino trabajadores que simplemente el delito era pertenecer a un sindicato o ser de su junta directiva. Empiezan a salir toda una serie de investigaciones que yo creo que hay que también difundir, porque son cosas nuevas dentro de las matanzas y dentro de las cosas que han hecho. Ustedes tienen muchísimo espacio para actuar. Por favor, ayuden a este país. Lo que hagan ustedes en el exterior repercute inmediatamente en el interior. Lo que hagan en la prensa extranjera repercute inmediatamente en la prensa nacional. Así de que tienen muchísimas cosas por hacer. No nos paralicemos. El terror es demasiado, las amenazas también, pero no podemos paralizarnos ante un sangre. Esto es un baño de sangre lo que ha vivido en enero de 2021. Y esto es un cruel presagio, un malísimo presagio. Y mientras tanto el gobierno se dedica a hablarnos todos los días una hora, pero no toca lo fundamental. Entonces nos cuentan cosas, pero cuando les preguntamos algunas, eluden su respuesta, especialmente en el área sanitaria. Así es de que, Hernán, muchísimas gracias por hacer esta clase de programas. Yo sé que hay mucha gente a nivel nacional que los escucha, también que a nivel internacional, y muchas de estas cosas a veces no les interesan a los grandes medios, pero los medios alternativos se han encargado de difundir una serie de interrogantes que también nos hacemos y que vamos a debatir a partir del 16 de marzo. Debería estar en Europa. En estos momentos yo tenía planificado un viaje. Tengo a mi esposo muy enfermo. Quería ir a visitarlo, pero no fue posible. Las aerolíneas están cancelando los viajes de salida, pero sobre todo los viajes de regreso. No quieren venir las aerolíneas alemanas, y para ir al sitio donde yo debería estar, pues tengo que hacer escalas o en Alemania, o en Inglaterra, o en Francia, o en España, y todo eso está cerrando porque no quieren venir a Colombia por el altísimo nivel de contagio. Así es de que muchas gracias, Hernán. Usted ha sido muy amable de permitirnos hablar por su canal, y yo sé que muchísima gente también estará dispuesta a escucharnos por estos canales, porque por la vía normal pues no se puede, porque nos cierran muchos micrófonos en Colombia para que no digamos lo que hemos dicho aquí. Así es, senadora, muchas gracias a usted por su tiempo, por haber asistido, pero no nos podemos ir sin antes contarle al país, precisamente en año preelectoral, desde la oposición. Sabemos que un gran sector de Colombia, sectores académicos en su mayoría, están con la oposición. Entonces, ¿qué puede esperar, por ejemplo, o cuáles son sus recomendaciones para estos sectores que siguen de primera mano a la oposición en las próximas elecciones? No, pues vamos a seguir trabajando.
Desafortunadamente, todo esto de la pandemia también nos ha impedido que vayamos a las regiones, porque si hay algún sector que visita las regiones es la oposición política, especialmente la Colombia profunda, esa Colombia a la que nadie va. Por ejemplo, nadie quiere ir a visitar las comunidades negras del río Anchicayá, donde tienen enormes problemas, incluso de movilidad. Las represas han echado todo el barro que sacan hacia el río Anchicayá. El río está realmente muy, pero muy afectado. Y para entrar al río Anchicayá necesitamos entrar antes de las 8 de la mañana, porque de lo contrario entramos por marea alta del mar, no por la situación del río. Y realmente es una zona riquísima, es una zona muy buena donde los campesinos negros vivían del pescado, pues ahora les toca arriesgarse a entrar al mar en chalupas, en situaciones dificilísimas. Ha habido pescadores que se nos quedan en el mar. Tenemos allá pues, un cangrejo muy especial que se está extinguiendo, precisamente porque la gente tiene que estar pescando ahí entre la salida del río y del mar, y tenemos unas situaciones delicadísimas. Estas comunidades no las visita nadie, y no las visita nadie porque hay que entrar por el mar, no hay carreteras, no hay nada. Podría haber carreteras, pero como queda ahí en el sector de Buenaventura, y entonces hay que entrar por Buenaventura y darnos las mañas de coger por el mar y luego entrar por el río, eso no le gusta a nadie. A todos les gusta estar en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, donde llegan los aviones, donde se van a tomar el trago, el whisky y el brandy con los gobernadores y demás. Y hay otros que nos dedicamos a estar con las comunidades, a ir a la Colombia profunda, a estar con los campesinos, a escucharlos. No que los campesinos vengan a Bogotá porque no tienen con qué tampoco, sino que nosotros vayamos hacia las comunidades. Y para eso es que debemos invertir esos sueldos. Hay que decirles que nosotros, los parlamentarios, salimos sin viáticos, todos los gastos que hacemos. Y yo creo que esos son los motivos por los cuales algunos señores no van, porque además no tienen viáticos. Nosotros gastamos mucho de ese dinero precisamente visitando las comunidades. Hay que estar en los pueblos, hay que escuchar a la gente. Porque nosotros, por ejemplo, tuvimos un eslogan en nuestra campaña: hay que escuchar y actuar. No basta con escuchar a la gente, no basta con decir, no, el río es que está muy pesado. No, hay que salir inmediatamente a hablar con el gobernador, hay que salir inmediatamente a hablar con el alcalde, hay que salir a mirar cómo los ministerios se mueven. Pero claro, con esta última cosecha de ministros, eso es muy lamentable. Lo que nos ha llegado son unos ministros para que aprendan, no unos ministros para que ayuden a gobernar. Esto es el colmo, es la incapacidad absoluta de un gobierno que no quiere entender que el país no se maneja de esa manera. El país no se maneja con los compañeros de la universidad, el país no se maneja con los amiguetes, el país no se maneja con gente que no tiene ninguna experiencia en la justicia. Bueno, la señora procuradora tiene alguna experiencia en cuestiones de justicia, fue de la corte, etcétera, pero vamos a ver si es imparcial frente a que había sido ministra del gobierno y ahora es procuradora. Son cosas absolutamente inconcebibles. Y yo sí les digo a todos los que votaron y los seguidores de la oposición política que estamos en el trabajo inmenso, no solamente de lograr frenar pues estas cosas tan terribles que se nos está presentando, sino también contribuyendo con las ideas que nos da la gente, los trabajadores de la salud, los trabajadores docentes, los trabajadores también que en este momento están sin empleo, que la perdieron. También tenemos que hablar con la gente que está presionando todo el problema de la apertura, porque bueno, pero también a ellos hay que darle los auxilios, hay que darle a los trabajadores para que no se queden sin su salario. La renta básica se impone en este país y el presidente, solamente porque es una iniciativa de la oposición, no la da y está sometiendo a sus habitantes a la miseria y a la situación difícil. Pero sepan, los seguidores, que seguimos trabajando a pesar de toda la adversidad, a pesar de todas las cosas que se presentan, a pesar de la pandemia, seguimos en un trabajo activo y los invitamos a que ustedes nos ayuden. Nuestros correos electrónicos están en todas las páginas web del Congreso de la República. Senadora, de nuevo muchas gracias por sus palabras. Deseamos que haya tenido un feliz cumpleaños en medio de todas estas adversidades, además en los días pasados. Y bueno, gracias. Hasta que tengamos una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Hernán, a ti muchísimas gracias. Y definitivamente donde estemos, en cualquier parte del mundo, podemos hacer mucho por nuestro país. Un abrazo muy especial a todos los colombianos que están en Irlanda y a quienes nos escuchan.